En 2023, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte incrementa su presupuesto más de un 8%, con un total de 114 millones de euros. Unas cuentas que pretenden dinamizar la cultura extremeña con 1,6 millones de euros para la red de teatro, respondiendo al aumento de representaciones en todo el territorio, que llegaron a 401 en el pasado ejercicio. Dentro del plan de recuperación, el próximo año llevaremos a cabo un programa de dinamización de la actividad cultural en áreas no urbanas, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. También pondremos en marcha ayudas a la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de artes escénicas y musicales, y un proyecto de aceleradoras culturales cuyo objetivo es reforzar el papel del sector como motor de la economía digital y sostenible, y que será un importante elemento de cohesión social y territorial. En marzo del próximo año, Extremadura acogerá el Festival Internacional de Periodismo y Literatura en Español, que será, sin duda, un destacado acontecimiento para impulsar la proyección y la visibilidad de la literatura que se produce en la región. En 2023 realizaremos también inversiones de rehabilitación del patrimonio cultural en el yacimiento arqueológico de Caparra, el Castillo de Montemolín, el Castillo de Marmionda en Portezuelo y la ermita de Nuestra Señora de Lara en Fuente del Arco, con un presupuesto total de 5,5 millones de euros. Destinaremos medio millón de euros para el plan de impulso de los servicios bibliotecarios, cuyo objetivo es la incorporación progresiva de todas las bibliotecas públicas al catálogo único regional. Continuaremos con el proyecto museístico en el Madruelo de Cáceres, que albergará las colecciones de instrumentos musicales y cerámica Elena Folch Rusiñol. Además, el programa de memoria histórica y democrática aumentará su presupuesto en 2023. El próximo año continuaremos mejorando la calidad de los alojamientos rurales y los alojamientos hoteleros y extrahoteleros, con más de 3 millones de euros en ayudas. También vamos a actuar en los destinos turísticos más emblemáticos de la región para incrementar la calidad de su oferta y, por supuesto, mejorar el posicionamiento nacional e internacional del destino Extremadura. Todo ello a través de más de 4 millones de euros de planes de sostenibilidad turística. Nuestras cuentas para el próximo año incluyen por primera vez una partida de 250.000 euros para la futura Oficina de Turismo de Extremadura en Madrid, con la finalidad de promocionar la región a nivel nacional e internacional. En el deporte, el próximo año aumentaremos las ayudas a clubes, deportistas y eventos deportivos, con un total de 6,6 millones de euros, y también las ayudas a las federaciones deportivas extremeñas con un total de 4,2 millones de euros, ya que son el agente determinante en el tejido deportivo regional, con sus más de 110.000 federados. Por último, destinaremos 2 millones de euros para infraestructuras deportivas municipales y 2,5 millones de euros para el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres, con las obras para la modernización del edificio de frontón cubierto que albergará el futuro rocódromo Alberto Ginés y una nueva piscina climatizada. Todo ello para impulsar la cultura, el turismo y el deporte extremeño como motor de creación de valor social, medioambiental y económico en Extremadura.